¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos todos ustedes a reforzamiento de trigonometría. En esta parte vamos a resolver la práctica dirigida o problemas que puedan repotenciar lo que hemos ido viendo con respecto a la práctica de reforzamiento. Así que, chicos, vamos a ver unas preguntas relacionadas a los temas que hemos visto con respecto al tema de circunferencia trigonométrica, que tiene que ver con el seno, coseno, tangente y cotangente. En este problema tenemos que nos piden hallar el área de la región sombreada de la circunferencia que se encuentra justamente aquí. La circunferencia no es cualquiera, es una circunferencia trigonométrica y por lo tanto ya hay que pensar, si es una circunferencia trigonométrica, hay que pensar en el radio. El radio en este caso la unidad es 1. Entonces, chicos, vamos a enfocarnos en esta parte de aquí. Aquí tenemos de que la circunferencia es una circunferencia trigonométrica, la medida de este ángulo es 15 grados y nos pide encontrar el área de esta región sombreada. Recuerda que el área es base por altura entre 2. Entonces deberías saber cuánto vale este lado de aquí y este lado de aquí, que son los catetos del triángulo. Para ello, chicos, vamos a colocar vértices para poder guiarnos y poder relacionar la figura. Nos piden encontrar el área S. Entonces se observa justamente que al trazar OA, aquí, muchachos, este ángulo vendría a ser también 15 grados. ¿Por qué? Porque este es radio, ¿de acuerdo? Y de tal manera que se forma un triángulo isósceles, como se pueden dar cuenta. Entonces, la medida de este ángulo, chicos, es 30 grados, ¿correcto? Ahora, ¿qué más? Menciona, chicos, de que si él es 30 grados, este ángulo que está aquí será 60. Por lo tanto, ya podría encontrar cuánto vale este lado de aquí. ¿Por qué? Si recordamos el triángulo de 30 a 60, a 60 se lo pone la mitad de la hipotenusa. Como la hipotenusa aquí viene a ser 1, entonces el cateto que se opone vendría a ser la mitad, que sería 1/2, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Nos damos cuenta que la figura es un triángulo equilátero, como se pueden dar cuenta. ¿Por qué, profesor, es equilátero? Porque, chicos, si este ángulo que está aquí es 60 y él es 1, él también sería 1, ¿cierto? Por lo tanto, los lados son iguales. Entonces quiere decir que este ángulo que está aquí y el ángulo que está aquí suman, en este caso, 120. Y como son iguales, cada uno debe 60. Por lo tanto, el triángulo AOB sería un triángulo equilátero. O sea, que aquí también, chicos, mide, ¿cuánto? Mide 60 grados, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, Juancitos, que ese segmento que está aquí, AB, vendría a ser también 1, ¿no? Ya que es un triángulo equilátero, aquí también la medida de ese segmento AB sería 1. Aplicando lo que es las razones trigonométricas de un ángulo notable, 60 grados, o el triángulo de 30 a 60, recordar que 60 se lo pone la mitad de la hipotenusa por raíz de 3, y el lado BC, el adyacente, o sea, el opuesto a 30, vendría a ser la mitad de la hipotenusa, o sea, 1/2. Por lo tanto, jóvenes, el problema se acabó, ya que el área vendría a ser igual a base por altura entre 2, ¿no? El lado cateto, entre 2. Y aquí, chicos, sería raíz cuadrada de 3 sobre 4, entre 2 sería raíz cuadrada de 3 sobre 8. Unidades cuadradas, ese vendría a ser el área de esa región sombreada, ¿correcto? Entonces, no olvidar que en una circunferencia trigonométrica el radio es igual a la unidad, ¿no? Y también tratar en lo posible de llenar toda la figura, hacer todos los trazos posibles para poder encontrar una relación entre los ángulos y los lados también del triángulo. ¿Correcto, chicos? Es una pregunta en base a la definición de la circunferencia trigonométrica. Veamos ahora a continuación otra pregunta más, ¿no? Aquí tenemos la clave, es la D. Muy bien, chicos. En esta pregunta ya hablamos de variación del seno y recuerda que el seno es la ordenada, ¿no? La ordenada en la CT. Pero si no mencionan nada con respecto a esta expresión, ¿cuál sería la variación? Chicos, siempre recuerden de quién depende la expresión. La expresión E depende del seno, porque el seno va a variar. Pero toda razón, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cualquier razón, depende de los valores que toma el ángulo. Entonces yo me doy cuenta aquí que justamente la expresión E depende de quién. La expresión E depende del seno, ¿de acuerdo? Entonces, como depende del seno, debo saber dónde varía el seno. Y para poder saber dónde varía el seno, debo saber dónde varía el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos lo presente, ¿no? Tenemos aquí, muchachos, que la expresión E depende del seno y el seno depende de este ángulo. Pero tú dirás, profesor, pero no me dice dónde varía el ángulo, porque si me dijeran dónde varía el ángulo, yo podría saber dónde varía el seno, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo me encuentre frente a esa situación, cuando no me dicen la medida del ángulo, debo asumir que el ángulo puede tomar cualquier valor real. Y si puede tomar cualquier valor real, entonces, muchachos, el seno varía de dónde a dónde. Si recordamos, chicos, para todo ángulo que pertenece a los reales, entonces el seno varía de dónde a dónde. El seno varía desde -1 hasta 1, efectivamente. Muy bien. Como queremos formar la expresión E, y la expresión E es 3 seno más 2, a todo multiplicamos por 3,
por 3 aquí, y me quedaría menos 3 a 3, ¿correcto? Y después más 2, y tendríamos, chicos, menos 1 hasta el 5, y es la expresión E. Por lo tanto, la expresión E varía o pertenece desde menos 1 cerrado hasta el 5 cerrado también. Y esa vendría a ser la respuesta, ¿no? La clave sería la A. Entonces, no olvidar que cuando no mencionan el ángulo, chicos, no mencionan el ángulo, ese ángulo pertenece a los reales. Significa o implica que puede tomar cualquier valor real. Si puede tomar cualquier valor, entonces el seno varía de menos 1 a 1, ¿no? De menos 1 a 1. Y ahí formó la expresión en este caso. ¿De acuerdo? Es una pregunta típica también, chicos, que viene bastante veces en el examen de admisión. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas, ¿no? De variación sobre todo. Ver quién depende de quién y cómo formo la expresión. En la tercera pregunta dice que calcule la variación de la siguiente expresión. Y ahora hay un detalle peculiar con respecto a la pregunta anterior. ¿Por qué? Porque en la pregunta anterior me piden también la variación, no me dan el ángulo donde varía y aquí tampoco. Entonces, profe, aquí el seno varía de menos 1 a 1. Exactamente, el seno varía de menos 1 a 1. Pero hay un detalle que hay que trabajar acá. Yo veo que la expresión E, si bien es cierto, depende de la razón seno y también del ángulo. Y yo ya sé que el seno varía de menos 1 a 1, pero hay un problema. Yo sé que el seno varía de menos 1 a 1. Eso nadie lo niega. Pero hay dos razones seno, una arriba y una abajo. Entonces, hay un problema ahí. Yo no puedo trabajar cuando la expresión o lo que está variando se encuentra en el numerador y en el denominador. No puedo trabajar así. Debo tratar en lo posible que solamente aparezca una vez en la estructura del problema, ¿no? En la estructura, en ese caso, de la pregunta. ¿Qué hago en esos casos para poder eliminar el seno o la razón, en este caso la variable, en este caso, que está en la parte superior, o sea, en el numerador? En esos casos, chicos, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Mira, si tú te das cuenta, aquí tengo 3 y acá tengo justamente el 1. Si recordamos un poquito de lo que es fracción, números racionales, recordamos un poquito, tenemos 4 quintos, por ejemplo, más 3. ¿Esto qué sería igual? Ah, acá multiplica 15, 19, ¿no? Y sobre 5, o sea, pasa a multiplicar, después se suma con él. Entonces, gracias a esta observación, lo que voy a hacer a continuación, jovencitos, para eliminar ese 3 seno de arriba, es lo siguiente. Lo que voy a hacer es, a todo le voy a restar 3, pero también le voy a sumar 3. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, es menos 3 más 3 para que no se modifique la expresión. ¿Y por qué 3? Justamente porque, como te mencionaba, esa expresión que está aquí en el denominador, que es seno más 2, va a multiplicar a menos 3. ¿De acuerdo? Y al momento de operar tendríamos así, menos 3 seno, menos 6, menos 3 más 6. Y mira qué conseguimos, conseguimos eliminar el 3 seno que tú puedes darte cuenta aquí. Y es lo que quería. Quería que en la parte superior de la fracción, no aparezca lo que es la variable, en este caso el seno. Y ahora me quedaría menos 4 entre seno más 2 más 3. Ahora, lo que tendría que hacer aquí es pensar una variación. Bueno, profe, es muy diferente a la expresión original. La expresión original es 3 seno más 2 entre seno más 2. Pero ahora la expresión es menos 4 entre seno más 2 más 3. Entonces me pongo a analizar la expresión E de quién depende. La expresión E, muchachos, depende del seno. Pero el seno depende del ángulo. ¿Y ese ángulo toma qué valores? No me dicen nada. Si no me dicen nada de qué valores toma el ángulo, entonces yo debo asumir que ese ángulo pertenece a los reales y por lo tanto el seno varía de menos 1 a 1, ¿correcto? Y formó la expresión, ¿no? A todo más 2, me quedaría acá de 1 a 3, luego lo invertimos, ¿correcto? Lo invertimos, cambia el sentido de la desigualdad, después por menos 4, ¿de acuerdo? Menos 4 a todo, cambia de nuevo el sentido de la desigualdad porque estamos multiplicando por una cantidad negativa, ¿de acuerdo? Acá estamos multiplicando por 4, muchachos, a todo. Y por último, para que sea ya sea la expresión E, para que sea conocida como la expresión E, a todo le sumamos más 3. Más 3 a todo, me queda en este caso menos 1, menos 4 tercios más 3. Eso hay que operar un costadito. Menos 4 tercios más 3, acá me quedaría 9, menos 4, me quedaría 5 tercios, como te puedes dar cuenta justamente ahí. Entonces, muchachos, la expresión E, ¿de dónde varía? Varía desde menos 1 hasta 5 tercios. Y esa sería la respuesta con respecto a esta pregunta. Entonces, ¿qué es lo que rescatamos de aquí? En primer lugar, rescatamos de que la expresión debe depender de solamente una variable. Y acá veo que se presenta dos veces la variable. Entonces, debo buscar la manera de reducir, debo buscar la manera de que en la parte del numerador no aparezca la variable. Y para eso se le suma o se le quita algo, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera eliminar. Como yo quiero eliminar el 3 seno, entonces aquí le resto 3 y le sumo 3. ¿Para qué? Para que esta expresión multiplique el menos 3 y se elimine con el 3 de arriba, ¿no? ¿De acuerdo, chicos?
Entonces, esta es la clave que debo seguir para problemas de tipo, ¿no? En los cuales yo tenga que una expresión depende de más de una variable. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien, vamos a la pregunta o ejercicio número 4. En esta pregunta me piden encontrar la variación de la siguiente expresión, coseno por coseno más 4, si teta pertenece al cuarto cuadrante. Aquí mucho cuidado. Yo no puedo plantear lo que planteé con el seno, que es todos los reales y varía de -1 a 1. No puedo plantear eso, ¿por qué? Porque me están dando una condición limitada para el ángulo. Acá me dicen que teta pertenece al cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces, si pertenece al cuarto cuadrante, ya el coseno tiene una variación limitada, si ustedes recuerdan muy bien. Entonces, bueno, primero lo que voy a hacer es reducir la expresión porque no puedo trabajar así. Otra vez la idea del problema anterior, no puedo trabajar así porque tengo dos variables, dos cosenos aquí, solamente conozco la variación de uno. Entonces lo que voy a hacer acá, chicos, es reducirlas. Y para reducirlas vamos a completar cuadrados. Completamos cuadrados, la mitad de 4 es 2, al cuadrado sería 4 y le restamos 4 también. Y por lo tanto, esta vendría a ser la variación, coseno al cuadrado más 4 coseno más 4. La expresión se reduce a lo que es, en este caso, coseno más 2 elevado al cuadrado. Vendría a ser un trinomio cuadrado perfecto. Y menos 4. Como te puedes dar cuenta, ya la expresión queda más estructurada, mejor definida. Al momento, al principio, teníamos dos funciones, o perdón, dos expresiones coseno, y ahora solo tenemos una. Entonces, ¿qué es lo que debo pensar? Debo analizar que la expresión m depende de un coseno, y el coseno de quién depende, del ángulo. ¿Y me dice dónde está el ángulo? Sí. ¿Dónde está el ángulo? El ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Por lo tanto, si el ángulo pertenece al cuarto cuadrante, el coseno varía de 0 a 1. Y eso es verdad. ¿Por qué, chicos? Si recordamos un poquito de circunferencia trigonométrica, el ángulo está en el cuarto cuadrante, o sea, está entre 3 pi medios y el 2 pi. Pero, profe, ¿por qué no toma el 3 pi medios a 2 pi? Porque el 3 pi medios y 2 pi no pertenecen a ningún cuadrante. Es por eso de que es abierto. Ahora, el coseno era proyectar hacia abajo, no era proyectar hacia abajo. Es como si tú, por ejemplo, agarras una linterna, alumbras la parte de aquí arriba y alumbras esta parte de acá, y lo que ves abajo en el suelo es la sombra. Es parecido, chicos, es lo mismo. Entonces aquí la sombra de él no tiene porque es abierto. El coseno de 3 pi medios es 0, coseno, coseno, coseno. El coseno de 2 pi es 1, pero no lo toma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la variación vendría a ser de 0 a 1, ¿de acuerdo? Es la sombrita que se proyecta en la parte de abajo. ¿Y ahora qué nos piden? Bueno, nos piden que esté sumado más 2, después le vamos al cuadrado. Le sumo 2, sería aquí 2 a 3, le elevado al cuadrado, sería de 4 en este caso a 9, y por último, le restamos menos 4. Le restamos menos 4, chicos, y me quedaría la expresión que me están pidiendo, que es el m. Por lo tanto, el m pertenece de 0 a 5, ¿no? Esa vendría a ser la variación para m. La clave vendría a ser la d. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones. Ya sabemos que cuando tengo una fracción, le sumo, le quito algo para que se pueda eliminar la parte de arriba del numerador. Igual parecido también es cuando tengo una expresión cuadrática. Hay que sumar y quitar algo, pero con la intención de poder formar un trinomio cuadrado perfecto y reducir y compactar la expresión a solamente una variable, que en este caso es el coseno, ¿de acuerdo? Lo que va a variar. ¿De acuerdo, chicos? Y nada más. Y preguntarse quién depende de quién. La expresión m depende de lo que es, en este caso, el coseno. Entonces, debo buscar que aparezca solamente un coseno porque solamente conozco la variación de un coseno. Luego que ya he hecho eso, voy a mi variación. Teta pertenece al cuarto cuadrante. Ah, por lo tanto, el coseno varía de 0 a 1. Y en base a esa variación del coseno, construyo la expresión que me está pidiendo, en este caso, el valor de m. Chicos, esa vendría a ser entonces la pregunta número 4 con respecto a la variación del coseno de un ángulo, ¿no? Luego, para culminar esta parte de aquí, de la tangente y cotangente, dice que A es igual a tangente de 3 más pi doceavos, y teta pertenece a 2 pi novenos a 7 pi sobre 18. Me piden encontrar la variación de A. Vuelvo a repetir que el problema anterior, cuando me piden la variación, hay que preguntarnos quién depende de quién. La expresión A depende de quién. La expresión A depende de la tangente, porque la tangente varía. Claro. ¿La tangente quién depende? La tangente depende de los valores que tome su ángulo. ¿Y quién es su ángulo? Todo esto de acá, chicos, es su ángulo. O sea, debo saber dónde varía ese ángulo, y ahí ya puedo darme cuenta la tangente de dónde varía. Profe, pero ¿cómo voy a averiguar la variación de ese ángulo? Para eso te dan teta. Entonces, muchachos, según el problema, teta varía de 2 pi novenos hasta 7 pi sobre 18. Pero me piden formar el ángulo del cual la tangente depende, que es 3 teta.
a todo por 3. A todo por 3 me quedaría 2 pi tercios, 7 pi sextos. Ahora lo que yo quiero es sumarle pi doceavos. Le sumamos pi doceavos aquí. ¿Cómo le sumo? Muy sencillo. 2 pi tercios es por 2 arriba, abajo también, sería 4 pi sextos. No, pero voy a sumarle pi doceavos, profesor. Entonces, por 4, 8 pi doceavos, más pi doceavos sería 9 pi doceavos, tercia tercia, 3 pi cuartos. Igual a que también, por 2 sería 14 pi doceavos, más pi doceavos que le quiero sumar para formar el ángulo, sería en este caso 15 pi doceavos, sacamos tercia tercia, 5 pi cuartos. O sea, quiere decir que este ángulo, del cual la tangente depende, porque la tangente depende de ese ángulo, varía de 3 pi cuartos a 5 pi cuartos. Entonces, chicos, con eso vamos a la CT. Dibujamos tangente, recuerda, tangente vertical, ¿no? Perpendicular al origen de arcos, 3 pi cuartos cerrado, 5 pi cuartos cerrado. Ahí está. Esta es la variación del ángulo, ¿no? Del ángulo. Ahora, el ángulo varía de 3 pi cuartos hasta 5 pi cuartos. ¿De acuerdo, chicos? Y ahora queremos tangente. ¿Cómo se trazaba tangente? ¿Recuerdas? En la prolongación del radio hasta cortar a la recta numérica. Tangente entonces de 5 pi cuartos, ese es 1, ¿no? Correcto, porque coincide con la tangente de ¿quién? Coincide con la tangente, muchachos, de pi cuartos, ¿no? Recuerda que son, por así decirlo, mellizos o gemelos esta parte de acá. Ahora, el 3 pi cuartos, su tangente, en este caso, ¿cuánto tiene que ser? -1, ¿no? -1. ¿Cuál sería entonces la variación? La variación vendría a ser de -1 hasta el 1, claro, incluyendo el 0 en este caso. Esa es la variación. O sea, la tangente de ese ángulo, 3θ más pi doceavos, varía de -1 hasta 1. Y esa vendría a ser la expresión A, en este caso. Lo que me están pidiendo ahí es su variación. Chicos, se acabó todo. La expresión A varía de lo que es -1 hasta el 1 cerrado. Entonces, chicos, no olvidar quién depende de quién. Eso es muy importante para poder calcular las razones o poder, en ese caso, entender lo que se debe hacer para un problema, ¿no? Ver quién depende de quién. Aquí observo que la tangente depende del ángulo. ¿Y quién es ese ángulo? 3z más pi doceavos. ¿Tengo ese ángulo? No tengo. Entonces, ¿qué debo hacer? Formarlo. Voy a formarlo a partir de esta variación, ¿no? Formamos el ángulo, luego aplicamos tangente en la CT y nos damos cuenta, chicos, quién o qué vendría a ser la respuesta en este caso. ¿De acuerdo, jovencitos? La clave vendría a ser la A. Entonces, jóvenes, hasta aquí hemos visto lo que es la circunferencia trigonométrica, algunas aplicaciones sencillas para que vean cómo es lo que viene o podría venir de examen de admisión. Y esperemos, chicos, se haya desagrado. Por favor, muchachos, sigan practicando, también sigan cuidándose mucho y sobre todo, no se desanimen que poco a poco ustedes van a dominar estos temas. Nunca dejen de preguntar, muchachos, y nos vemos a otra oportunidad. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos.